Bueno, entonces, allí, ¿verdad? Eh, tenemos entonces el primer término y el último término que nos habían dado en esta sucesión. Entonces, allí están los cuatro medios aritméticos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro términos insertados entre dos números. Y esa es la idea entonces de insertar. Bueno, no sé si tenemos alguna duda aquí en ese proceso. Profe, Díganme. profe, ¿Sí? una duda, ¿de dónde sacó el 2 en la ecuación del número? Entonces, ¿de dónde saqué el 2? Ajá, Ah, bueno, el 4 es porque dice cuatro medios, ¿verdad? Pero ahora, ya me están dando dos términos, pero esos no están incluidos entre los cuatro, ¿verdad? Entonces, el 2 sale de esto, porque me están dando dos de los términos que pertenecen a la sucesión. Los dos términos que conozco, más los cuatro que debo de insertar, 6. ah, y otra duda, con la razón, ¿cómo le hizo? Tampoco, ahí me perdí un poquito. Con la razón, aplicamos la fórmula, ¿sí? Entonces, aquí encontramos los datos, ¿verdad? A1 es 1, a n es 6 y n igual a 6. Entonces, utilizamos la fórmula. Entonces, aquí la fórmula dice primero, D es igual a n. Y a n miramos 6 menos a1. Y a1, 1. Abajo después la línea y abajo tenemos n. Y n es 6. Entonces 6. Y aquí ya está el número menos 1 que se copia. Y de ahí se resuelve. Lo de arriba y lo de abajo, 6 menos 1, 5. Nos dio 5 en ambos. Y 5 dividido 5 es 1. Ah, ahí estamos. Buena onda. Ok. Siga, profe. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda, chicos, porque ahora vamos a ver el otro tema. Entonces, por eso estoy preguntando. Yo ya no le entiendo nada a eso. Bueno, vamos a... Entonces, vamos a hacer un ejemplo más de los medios aritméticos. Entonces, vamos a decir aquí, inserte 8 medios aritméticos entre 4 y 40. ¿Sí? Inserte 4 medios aritméticos entre 4 y 40. Primero vamos a determinar los datos que tenemos. Entonces, A1, pues vemos lo que dice. A1 va a ser el primer término. Cuando me dicen entre 4 y 40, el primer término, entonces es A1. A1 es el primer término. Luego tenemos acá. Ese va a representar al enésimo término, que es AN. AN entonces es el enésimo término. Ok.
Y ahora vamos a calcular L. Entonces ya saben, conocemos dos términos, estos dos que nos están dando, y nos están pidiendo que insertemos 8 términos, ¿sí? Entonces 2 más 8. En total, 10. Entonces ahí tenemos. Esos son los 3 datos que vamos a estar utilizando. Entonces ahora, en la razón. La fórmula que estamos utilizando para la razón, que su símbolo es la letra D, ¿sí? Y esa fórmula se la di la semana pasada. Dice que la razón es el último término menos el primer término y dividido el número de términos menos 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora nosotros? Cambiar esas letras por los datos que ya encontramos. Entonces, la razón dice AN. ¿Cuánto vale AN según lo que ya encontramos? 40. 40, muy bien. Menos. Ahora, A1. ¿Cuánto vale A1? 4. 4. Muy bien. Y ahora acá abajo tenemos N. ¿Cuánto vale N? 10. 10. Menos 1. Menos 1, correcto. Ese menos 1 ya es fijo, es de la fórmula. Entonces aquí vamos a decir, la razón es igual. Hacemos en ambos casos la operación. Aquí tenemos 40 menos 4, que nos da 36. Y abajo tenemos 30 menos 1, que es 9. 9. Y ahora hacemos esa división. 36 dividido 9. 4. 4, muy bien. Entonces ya tenemos ahí la razón. Entonces, este dato es el que nos va a servir para poder escribir la sucesión. Entonces, ya para escribir mi respuesta, porque lo que voy a escribir es la respuesta. Entonces, ¿cuál es el primer término que nos están dando? 4. 4. Entonces aquí vamos a escribir 4. Bueno, y para encontrar los siguientes términos, lo que voy a hacer es de que a cada término le voy a ir sumando la razón, que como vimos acá es 4, ¿verdad? Entonces a cada término le voy a ir sumando 4. Entonces comencemos. 4 más 4, 8. 8. Y le vuelvo a sumar 4 y así nos vamos a ir. Entonces 8 más 4, 12. 12. 12 más 4, 16. 16. 16 más 4, vamos a ir 20. 20 más 4, 24. 24 más 4, 28. 28 más 4, 32. 32 más 4, 36. 6. Y 36 más 4, 40. 40. Y si se dan cuenta, entonces ahorita llegamos al segundo término que nos daban en la sucesión, ¿verdad? 40. Entonces, este representa el primer término y este representa el último término. Y si contamos los términos que hay en total 10. ¿Verdad? 8. 8 medios Los 8 medios. y los extremos. Así está. Profe, Sí, díganme. siempre tiene que iniciar con el mismo número y terminar con el mismo. Los que están arriba. Ajá. Sí. Ah, ok. Va a iniciar con los números que me dan, ¿verdad? Inicia con ese número y debe de finalizar con el otro número que me dan. Esto entonces evidencia que el proceso se está haciendo correctamente. ¿Estamos claros? Sí, ahora sí. Profe. Ok. Entonces, vamos a ir ahí al siguiente tema porque si no se nos va a acabar ahí el tiempo. Y entonces ahora vamos a hablar de la suma de los términos de una progresión aritmética. Entonces, la suma se representa con el símbolo SN, ¿sí? SN quiere decir la suma de los términos. N recuerden que es el número de términos, ¿verdad? Entonces la suma de los números de términos.
Y es el primer término más el enésimo término. Aquí vamos a tener una multiplicación por el número de términos y todo eso dividido 2. Entonces vamos a resolver acá este problema que tenemos. Y dice, haya la suma de los primeros 7 términos de la sucesión 3, 6, 9 y 12. Ok. Entonces, primero, identifiquemos nuestros datos que hay acá. El primer término es lo que nos están diciendo acá. Miren, ¿con qué término inicia? Con 3. Ahora, 3. el último término aquí no lo conocemos porque nos está diciendo que la suma de los 7 primeros términos. Y pregunta, ¿verdad? ¿Será que ahí llega a 7 términos? ¿Conocemos aquí el No, séptimo solo tiene término? 4. Solo tiene 4. Entonces, eso me dice que vamos a tener que calcular el enésimo término. Entonces, AN, la fórmula que también se las di la semana pasada, es A1 más el número de términos menos 1 por la razón. Entonces, si se dan cuenta, por la fórmula necesito A1, necesito N y necesito D. N nos lo están diciendo aquí. 7 términos. Aquí es así, ¿verdad? Aquí no vamos a hacer 7 más 4 que conozco, no. Aquí sí es simplemente los 7. Ahí me están diciendo de una vez. 7. Y la razón, ¿cómo la encontramos? Como vimos la semana pasada, escogemos un número, por ejemplo el 9. Y entonces a este le resto el término anterior, El que 6. es 6. Y 9 menos 6 nos da 3. 3. Entonces la razón es 3. Con estos datos vamos a encontrar el enésimo término. Entonces, el décimo término es A1, que es 3, más N, 7. 7, copiamos menos 1, por la Por razón 3. 3. Muy bien. Entonces, AN es igual. Aquí ese 3 lo copiamos. Y vamos a resolver esta operación que está en el paréntesis. 7 menos 1 es 6 por 3. Entonces, AN es igual. 3 copiamos más. Y aquí, por jerarquía de operaciones, tenemos que hacer primero esa multiplicación. Muy bien. Entonces decimos ahí 6 por 3. 18. 18, muy bien. Y ahora sumamos. 3 más 18. 21. 21, muy bien. Entonces quiere decir que en esta sucesión el enésimo término es 21. Entonces, una vez que ya conozco el enésimo término, entonces ya puedo calcular la suma de términos. Entonces ahora vamos a emplear esta fórmula que tenemos acá. Entonces, la suma de términos dice que es igual al primer término más el enésimo término por el número de términos dividido 2. ¿Sí? Estos procesos son bastante lógicos, bastante intuitivos, solamente de ir utilizando las fórmulas correctas y sustituyendo los datos. Por eso es importante identificar los datos. Entonces, A1. ¿Cuánto vale A1? 3. 3. Bien. Más AN. 21. 21. Este dice por N, 7. que vale 7. 7. Muy bien. Y dividido 2. Ese solamente se copia. Entonces, vamos a hacer ahí la suma de términos. Entonces es igual. Y aquí vamos a hacer primero esa suma. 3 más 21. 24. 24. Copiamos ahí por 7. Y dividido 2. Entonces ahora vamos a hacer la multiplicación. 24 por 7.
168. Bien, muchas gracias. 168. Y esto se debe de dividir entre 2. 2. Esto es Da 84. 84. Bien, muchas gracias. Y ahí está. Entonces, esto significa entonces, ¿qué significa la suma de términos? Eso quiere decir de que si yo viniera y dijera aquí 3 más 6 más 9 más 12 más 15 más 18 más 21, entonces me va a dar 84. Eso es lo que significa la suma de términos, ¿verdad? Pero en lugar de hacer el proceso extenso de hallar cada uno de los términos y sumar todos esos términos, entonces se hace por medio de esa fórmula. No sé si hay alguna duda en este cálculo. De mi parte no. Muy bien. ¿Y los demás? Bueno. No, profe. Bien, ahí Michael, gracias. De solo a manera de revisión. Pero por eso, ustedes, en este caso, pues, ustedes pueden utilizar su calculadora, ¿verdad? Para apoyarse en ese sentido, para obtener. Bueno, entonces, vean. Aquí, pues, en la primera dice resolver los siguientes planteamientos sobre sucesiones. Los primeros tres son de insertar medios aritméticos. Aquí dice inserte 3 medios entre 2 y 6, inserte 4 medios entre 19 y menos 6, aquí inserte 3 medios entre 10 y 8. Y en los otros dice calcula la suma. Entonces, ahí pues deben de seguir el proceso que vimos el día de hoy, ¿verdad? Primero en los medios aritméticos, primero se encuentra la razón, así como lo vimos, y luego ya se escribe la sucesión, sumándole al primer término la razón que les dé, ¿verdad? Y en el otro se calcula primero el enésimo término y luego se aplica la ecuación. Bueno, entonces ahí pues a mí me hubiera gustado poder llegar a la solución de uno de estos problemas. Lamentablemente pues no llegamos Aún no me... para poder hacerlo. Entonces, solamente necesito yo de su hoja de trabajo los ejercicios de el 1 al 6, ¿sí? Del 1 al 6, o sea, solo estos, hasta la suma. Solo esos. Si ustedes desean analizar esos problemas, que al final se resuelven con las fórmulas que ya vimos, pero estos ya están aplicados con un problema, lo pueden hacer y van a hacer 2 puntos extras. Ah, 2 puntos extras por cada problema resuelto correctamente. O sea, si resuelven los 2 problemas, entonces van a tener 4. Entonces, pero ya queda ahí a su criterio, ¿verdad? Si les digo que tiene que estar correcto. Muy bien. Entonces, por cuestión de tiempo, pues, vamos a estar finalizando acá